Hola, ¿qué tal chicos? Buenos días. Saludándolos como siempre. Espero que todos se encuentren bien en casa con su familia. El día de hoy vamos a iniciar con la forma de evaluación del bloque 3 para informarles y que a todos, todos tengan eh, conocimiento de cómo se va a evaluar este bloque 3. Entonces, este bloque 3 lo vamos a evaluar considerando tres rubros. Vamos a considerar la asistencia, vamos a considerar las actividades de refuerzo y en este bloque 3 vamos a realizar una actividad de evaluación en la que pues, evidentemente vamos a verificar que se hayan alcanzado esos aprendizajes significativos que se buscan en esta asignatura de matemáticas 2, ¿no? Entonces, básicamente lo que vamos a hacer es muy sencillo, es el 20% de tu calificación te lo vas a ganar con tu asistencia. ¿A qué me refiero con asistencia? En este caso se considera asistencia el que contestes la palabra presente, ya sabes cómo funciona la palabra presente en la pregunta que corresponde al control de asistencia inicial y final de cada una de las sesiones, así como la participación en la sesión en vivo, ¿sale? Es importante, recuerda, tratar de conectarse a la sesión en vivo para poder revisar algunos de los temas que estamos tratando y, como decirlo, recordarte que no es una asistencia que pudiera ser considerada como opcional, ¿no? Es parte de tu calificación, tienes que pues hacer el mayor esfuerzo para poderte conectar a la sesión en vivo. Evidentemente, si por alguna razón técnica o de cualquier otra índole no te puedes conectar, no es tan grave, no es algo con lo que vayas a poner en riesgo tu calificación, pero sí se tiene que considerar como parte de tu evaluación la asistencia, debido a que pues estamos en una situación en la que requerimos que pues haya esa participación, por decirlo de una forma, dentro de nuestros horarios que se han establecido por la dirección, ¿sale? El 60% de tu calificación, que sería el grueso o lo más importante, pues evidentemente es la entrega de tus actividades. Hasta el momento no se le ha sancionado a nadie por entregar las actividades después, pero no quiero tener que llegar a ese grado de tener que descontarle algún tipo de calificación a las personas que entregan sus actividades de forma este, tardía. Cuento con el compromiso de cada uno de ustedes, chicos, para entregar sus actividades en tiempo y forma, y quiero entender que en caso de que no puedas entregar la actividad es debido a alguna razón o alguna situación que a lo mejor se llegó a presentar y bueno, pues la puedes entregar después, no pasa nada, pero que no se convierta en una constante. Evidentemente vamos a estar monitoreando tus actividades y bla bla. Tus actividades, para que pueda yo considerarlas como una actividad realizada en tiempo, forma, como debe ser, tiene que ser dentro del horario de la sesión en vivo. Para eso trabajamos juntos, para eso estoy vamos a decirlo así, asesorándote en el cómo tienes que estar resolviendo tus ejercicios y bla bla, con la intención de que no se quede nada de trabajo para después. No se trata de dejar ahí trabajo y ahí háganle como le puedan hacer y lo entregan cuando quieran, no, así no funciona. Precisamente para eso tenemos las sesiones en vivo, para que podamos hacer esas actividades como debe de ser, en tiempo y forma, ¿sale? Entonces, el 60% corresponde a las actividades. Esas actividades son todas las actividades que hagamos a partir del 4 de mayo hasta que nos indiquen cuándo se termina el ciclo, ¿sale? No sé si se va a respetar el calendario oficial, no lo sé. Estamos en una situación bastante atípica, entonces no sabemos bien cuándo va a terminar de manera oficial el ciclo, como para poder ya cerrar esta parte de las actividades. Si tienes actividades pendientes del 4 de mayo hacia adelante o hasta la fecha, te recomiendo que pues hagas el esfuerzo por hacer tu actividad para que se te considere como parte de estas actividades, ¿sale? Y el otro 20% te lo vas a ganar a partir de una pequeña evaluación, un examen que vamos a hacer obviamente en línea, ¿sale? Ya después te daré las indicaciones para poder hacer este examen, y el examen es con la intención de pues, verificar que realmente se hayan alcanzado estos aprendizajes que son muy importantes, ¿sale? Entonces, esta es la forma de evaluación del bloque 3. La voy a publicar en Classroom, evidentemente, porque es información que debe estar disponible para todos. Fechas de exámenes pues todavía no tenemos, pero sí es importante que lo hagamos.
Me preocupa un poquito, chicos y chicas de décimo grado, me preocupa un poco la situación de sus calificaciones. Desafortunadamente hay aproximadamente como unos 20, 22 de ustedes que forman los grupos B y C, que reprobaron el bloque 2 por pues falta de entregas. En este bloque 2 se consideró el 20% de las asistencias, fueron 6 sesiones en total a partir de, pues de que nos informaron que íbamos a estar trabajando ya en parte de esta contingencia por allá de marzo. Entonces se consideraron 6 asistencias en total. Los que me hicieron favor de registrar sus asistencias, que se conectaron, todavía no teníamos sesiones en vivo, recordarán, pero en aquel entonces varios de ustedes me hicieron favor de registrar su asistencia, muchísimas gracias. Y el otro 80% se manejó con sus actividades que se entregaron. Se consideraron también, chicos, quiero comentarles, sus actividades bonus que ya se habían asignado a todos los que hicieron sus actividades bonus. Todas esas décimas se les agregaron a su calificación para que pues pudiera estar un poquito mejor, ¿no? Entonces sí me preocupa un poco porque el grupo B tiene pues bastante reprobados, pero el grupo C también tiene muchos reprobados. Entonces tenemos que hacer un esfuerzo para que en este bloque 3 la situación cambie y podamos evitar un hipotético examen extraordinario, ¿no? Independientemente de que estemos en línea, pues hay que seguir trabajando de forma asertiva, hay que seguir trabajando de forma adecuada para que no perdamos calificación por no trabajar de una forma con la que ya sabemos que podemos trabajar, ¿no? ¿Sale? Entonces, bueno, ya para pasar a lo que sigue, repito la forma de evaluación: 20% por la asistencia, el 60% por las actividades que corresponden a lo que vamos a estar haciendo en este bloque, y el 20% para un examen que después les indicaré la fecha y la liga en donde van a poder hacer dicho examen. ¿Sale? Entonces, bueno, vamos a pasar a lo que nos ocupa el día de hoy. Hoy vamos a ver aplicaciones de las funciones trigonométricas, ¿sale? Estas aplicaciones, evidentemente, vamos a tener que aplicar las funciones trigonométricas directas e inversas, dependiendo sea el caso. Generalmente en los problemas de aplicación, las funciones trigonométricas que vamos a estar utilizando son la función seno, que les recuerdo que es el seno de cualquier ángulo, siempre va a ser igual al cateto opuesto sobre su hipotenusa. El coseno de cualquier ángulo siempre va a ser el cateto adyacente sobre su hipotenusa, y la tangente de cualquier ángulo siempre va a ser el cateto opuesto entre el cateto adyacente. ¿Sale? Entonces, si nosotros tenemos un triángulo, recuerda que dependiendo del ángulo que estés trabajando va a depender cuál es el cateto opuesto, cuál es el cateto adyacente. Eso ya lo vimos en las sesiones anteriores. Entonces, lo que tenemos que ver ahora es, o lo que vamos a ver hoy en este ejercicio, en este pequeño vamos a decirlo así como recordatorio para poder hacer las aplicaciones, es cuando nosotros tenemos una función. Imagínate que tenemos, no sé, se me ocurre, el coseno del ángulo A es igual a 18 sobre 6, se me ocurre, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos el coseno del ángulo A que es igual a 18 sobre 6, entonces nos están diciendo que tenemos el cateto adyacente y tenemos la hipotenusa, ¿sale? En este caso le voy a cambiar el 6, no puede ser un 6, tendría que ser un número más grande. Vamos a ponerle aquí 26 para no tener que borrarle. Entonces voy a ponerle 18 sobre 26, ¿vale? Entonces tenemos el cateto adyacente, tenemos la hipotenusa. Con eso nosotros podemos dibujar un triángulo, un boceto de un triángulo, el que sea, no importa, en el que voy a suponer que este es el ángulo A, ¿sale? Y tengo el cateto adyacente, o sea que tengo el cateto que está en la parte inferior, y tengo la hipotenusa, quiere decir que tengo el lado mayor. Ya que sepa o que haya yo colocado los lados en donde corresponden, entonces tendría que calcular por medio del teorema de Pitágoras el valor de la variable o del lado que me está haciendo falta. Entonces, aplicando el teorema de Pitágoras, recuerda que sería x es igual a la raíz cuadrada de, como este no es el lado mayor, entonces sería el lado mayor elevado al cuadrado menos el otro lado conocido elevado al cuadrado, ¿no? Al obtener el valor de x, entonces ya se tiene el tercer lado que se requiere, y con ese ya se puede calcular entonces la función del seno o seno del ángulo A, perdón. El coseno ya se tiene, el coseno del ángulo A ya está como dato, o es el elemento dado, así lo vamos a poner, es elemento dado. O sea, quiere decir que es el dato que se nos dio. Luego sigue la tangente del ángulo A, después seguiría la cotangente del ángulo A, seguiría la secante del ángulo A y la cosecante del ángulo A.
¿Sale? Entonces lo que vamos a estar trabajando, además de los ejercicios de aplicación, es este pequeño, vamos a decirlo así, como una especie de repaso para poder calcular el lado que nos hace falta cuando sea necesario y las funciones, las otras 5 funciones trigonométricas que conforman las 6 funciones trigonométricas para los ángulos. Y una vez que ya hayamos concluido eso, entonces podemos pasar a las aplicaciones. Por ejemplo, las aplicaciones que vamos a estar viendo al rato en la sesión en vivo tiene que ver con ejercicios en donde, por ejemplo, imagínate que tienes un árbol, ¿sale? Y que este árbol dibuja o proyecta una sombra a cierta hora del día. Aquí imagínate que esta es la sombra del árbol, ¿sale? Entonces esta sombra tiene una distancia. A lo mejor esta sombra, podemos saber que esta sombra mide, se me ocurre, a lo mejor unos 12 metros, por ponerle un valor, ¿no? Y podemos a lo mejor calcular el ángulo de elevación, ¿sale? Con un transportador tal vez, o un instrumento para poder medir el ángulo de elevación. Podemos calcular que a lo mejor el ángulo en esa hora del día es de 37 grados, por ponerle un valor, ¿no? Y lo que nos interesa es saber la altura del árbol, ¿sale? Entonces aquí lo que vamos a hacer es aplicar las funciones trigonométricas para encontrar la variable que me están pidiendo. Por ejemplo, en este caso es la altura del árbol. Entonces si nosotros trasladamos este pequeño esquema o este pequeño boceto a un triangulito, entonces tendríamos algo más o menos así. Imagínate que está derecho, ¿no? Aquí son 37 grados, este vale 12 y el que me interesa es este. La hipotenusa, por ejemplo, en este caso no necesito saberla, no necesito calcularla, no vamos a perder tiempo en estar buscando cuánto vale la hipotenusa porque no es lo que nos están pidiendo. Entonces nada más nos están pidiendo esto. Entonces, al tener un triángulo como este, conocemos el ángulo, quiere decir que puedo utilizar la función que yo quiera con el ángulo de 37 grados, pero no todas las funciones me van a servir para poder encontrar el valor de x. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es establecer qué elementos tenemos. Por ejemplo, tenemos el cateto opuesto y tenemos el cateto adyacente. Entonces, de nuestra lista de funciones, que recordemos, tenemos seno, que es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa, el coseno, que es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa, y la tangente, que es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente, ¿sale? De estas 3 funciones, los elementos o la función que nos sirve, a la que va a ser la adecuada para este ejercicio, sería la función tangente, porque esta función es la que tiene los datos que conozco y además la variable que necesito saber, ¿no? Entonces lo vamos a escribir por acá. La tangente de cualquier ángulo siempre va a ser igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente. En este caso tengo el ángulo, entonces sería la tangente de 37 grados va a ser igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Pero también conozco cuál es el cateto opuesto, aunque no tengo el valor, sí sé que el cateto opuesto, en lugar de ponerle cateto opuesto, en lugar de ponerle cateto adyacente, le voy a poner x, que sería la variable que estoy buscando, y el cateto adyacente sería 12. Y lo que sigue es hacer un despeje bastante sencillo. Recordarás que en un despeje, si este elemento está dividiendo, pues va a pasar del otro lado multiplicando. Entonces quedaría como 12 que multiplica a la tangente de 37 grados y eso sería igual a x. Si lo escribimos al revés es exactamente lo mismo. Entonces metemos esto a la calculadora, 12 multiplicado por la tangente de 37 grados y nos va a dar el resultado, ¿no? Entonces 12 tangente 37, así como lo escuchaste, así se mete a la calculadora y la calculadora nos va a dar el resultado, que en este caso, según mi calculadora, es 9.04. Quiere decir entonces que la altura del árbol es de, vamos a ponerle aquí, que sería la pregunta o la respuesta a la pregunta, la altura del árbol es de 9.04 y en las unidades evidentemente que son súper importantes. Entonces lo que vamos a ver el día de hoy, chicos, es bastante sencillo, es aplicaciones de estas funciones trigonométricas que hemos estado viendo para que veamos en qué las podemos utilizar, ¿sale? Entonces en un rato más recuerden que tenemos su clase a las 11, entonces por ahí de las 11:15 los voy a esperar en la sesión en vivo para que podamos trabajar con los elementos de la actividad de refuerzo del día de hoy y no tengamos que dejar ningún pendiente, ¿sale? Les agradezco mucho su atención y nos vemos un poco más tarde.